Buenos días, feliz Navidad nuevamente. Feliz Navidad. Ya el pastor predicó, casi. No. Él decía algo muy importante que es parte de lo que hoy te quiero compartir. Complementa un poco esto. Y decía que todos tenemos un llamado. Levante la mano aquí, ¿quién tiene un llamado? Sí. Veo manos que no están levantadas. De los que levantaron la mano, levanten la mano. ¿Quién sabe cuál es su llamado? Ven, fueron menos manos. Sin embargo, todos tenemos un llamado. El llamado a ser santos, ese es un llamado universal. El llamado a ser apartados, el llamado a ser escogidos pueblo de Dios, el llamado a ser llamados hijos de Dios. Ahora yo les pregunto a todos, si ya les dije esto, levante la mano, ¿quién tiene un llamado? Y más manos se levantan, porque todos hemos sido llamados a ser santos, a ser apartados, a que nuestra vida refleje que Cristo realmente vive en nosotros. What would Jesus do? Fíjate que yo decía, ay Dios, ¿cómo? Hay que ponerle un título a la prédica. Y de repente un día el Señor me hace recordar que cuando yo tomé mi encuentro con Jesús, uno de los regalos especiales que nos dieron a los participantes, porque recibimos unos regalos especiales, fue una pulsera que mi sis Elisa se encarga de hacer, y que es esta pulsera que tengo y algunos usan en sus manos, que es WWJD. What would Jesus do? En español quiere decir, ¿qué haría Jesús? Este movimiento comenzó por allá de los 1900, cuando en una iglesia en otro país, los jóvenes de esa iglesia comenzaron a hacer estos brazaletes. Yo no lo sabía hasta que empecé a investigar, pero más atrás, por allá de los 1700, cuando Juan Wesley empieza todo el movimiento, es el querer, y así cada uno de los hombres de Dios que ha pasado a través del mundo, los que existen hoy y los que vienen, y tú que eres un hombre, una mujer de Dios, debería ser una pregunta que cada día nos deberíamos hacer. ¿Qué haría Jesús? Jesús vino a la tierra y vino y nació y se hizo hombre. Él dejó toda su divinidad, Él dejó su trono en los cielos, Él dejó toda la comodidad de ser Dios para hacerse como tú y como yo. Y mucha gente he escuchado a lo largo del tiempo que dice, no, es que Jesús vino a enseñarnos cómo morir en un sacrificio. Sí, pero Jesús vino a enseñarnos algo más, vino a enseñarnos cómo vivir. Juan 3:17, todo el mundo se sabe Juan 3:16, ¿verdad? Pero Juan 3:17, ¿te lo sabes? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es un regalo para ti y para mí. Jesús es un presente, es una dádiva que Dios nos dio para que nosotros seamos salvos. Y si tú lees la Biblia, cada pasaje que nosotros podemos encontrar, Él no nos está hablando de un hijo al cual envió para hacernos una comparación. ¿Ves que algunos papás dicen, ay, ¿por qué no eres como tu hermano el mayor? Él es estudioso. ¿Por qué no eres como tu hermano fulanito que hace esto, que hace aquello? No, Dios no nos envió a Jesús para ser nuestro hermano mayor en una comparación así. Dios nos envió a Jesús para que sea un ejemplo a seguir para nosotros. Y cualquier pasaje de la Biblia que tú busques, vas a encontrar que Jesús tuvo que tomar una decisión. Jesús tuvo que ir a algún lugar. Jesús tuvo que pasar tiempo con alguna gente. Jesús tuvo que decir algo. ¿Estás de acuerdo con esto? La Biblia es eso. Habla de lo que Jesús hizo. Y cada una de las respuestas que dio, cada una de las personas con las que estuvo o de los lugares que visitó, tenían un propósito. Tenía el propósito de mostrar el carácter de Jesús. Y lo que el Padre quiere que nosotros desarrollemos es el carácter de Jesús. El ejemplo es el carácter de Jesús. ¿Qué haría Jesús ante las diferentes situaciones de nuestra vida?
Y yo te lo voy a decir en una sola palabra. En nuestra lámina 1 está esa respuesta. Porque ante esta sola pregunta de qué haría Jesús, existen miles, miles y miles de respuestas, dependiendo de la situación, o dependiendo de nuestra condición, o dependiendo de lo que queramos nosotros hacer. Pero la respuesta a esa pregunta universalmente podría ser que Jesús sería irreprensible. Quédate con esta palabra. Jesús sería irreprensible con su respuesta, con su actitud, con su forma de actuar. Si tú te preguntas, ¿estás en alguna situación que implique una decisión tuya? Es que mi jefe me está exigiendo esto y yo sé que es incorrecto porque no debo decir mentiras y me está pidiendo que yo mienta. Yo me pregunto, ¿qué haría Jesús? La respuesta básica a eso sería decir la verdad. Pero la respuesta genérica en todo tiempo sería ser irreprensible. ¿Tú sabes lo que es ser irreprensible? Alguien aquí levante la mano, ¿qué sabe? ¿Qué es ser irreprensible? Ser irreprensible. ¿Cómo? Que no haya nada malo que decir de la persona. ¿Qué más puede ser irreprensible? Que no haya duda de esa persona. Irreprensible se define bien sencillo en el diccionario como que no merece reprensión, que no merece amonestación. Y eso no me fue suficiente. Dije, ¿cómo yo voy a decir que ese es el significado? No me es suficiente como para poder explicar qué es ser irreprensible. Entonces busqué una lista de sinónimos que quiero compartirte. Escucha, ser irreprensible es sinónimo de inocente, intachable, irreprochable, libre de culpa, perfecto, limpio, impecable, inmaculado, sin culpa, sin tacha, justo, virtuoso, íntegro. ¿Te sientes de esa manera? Es una pregunta difícil porque uno se lo tiene que hacer delante de esas situaciones cuando tú te sientes, híjole, me siento irreprensible. Realmente, si hoy viniera Jesús en su segunda venida, porque su primera venida, que fue cuando nació, cuando se encarnó, que es la Navidad que celebramos y que podemos celebrar cada día. Si hoy viniera Jesús a arrebatar a su pueblo, y vamos a ser más duros, si hoy te llamara el Señor a su presencia, si hoy en este momento el Señor dijera, hasta aquí tu vida, ¿serías calificado como irreprensible ante el Señor? ¿Seríamos calificados como justos, como libres de culpa, como sin mancha, como inmaculadas? Cada día que nosotros nos levantamos, el Señor nos da una nueva misericordia, nos da una nueva oportunidad. El Señor, leíamos en Juan 3:17, no envió a Jesús para condenarnos, no envió para recordarnos nuestra maldad y decirnos, ves, eres malo, ves, eres injusto, ves, eres pecador. Lo envió como la mejor de sus misericordias para darnos una oportunidad. Y esa misericordia se renueva cada día, cada día. Y si yo ayer pequé y hoy desperté, digo, gracias Dios porque desperté y no me arrebataste y fin, me fui a un lugar donde yo no quería irme porque ayer pequé. Sino que me das la oportunidad hoy de levantarme y de ser irreprensible. Ahora, yo te pregunto, ¿te sientes santo ante esta palabra, ante esta pregunta, ante estas situaciones que te acabo de decir? Porque yo me pregunto eso, si yo me siento santa, y yo muchas veces me he contestado que no me siento santa. Yo no me siento santa a veces ante mis respuestas, ante mis acciones, ante mis hechos. Yo no me siento santa. Pero es el trabajo del Espíritu Santo cada día recordarme que la misericordia de Dios me alcanza y entonces que yo me vuelva al camino. Quiero platicarte que hay una ciudad de la cual tú has escuchado, que es Corinto. Y Corinto era, después de Roma, la ciudad más grande.
con más de 700,000 habitantes. Era una metrópoli, podemos llamarla así, donde se erigió un templo para venerar a la diosa Venus, la diosa del amor. Esta ciudad era una ciudad de depravación, era una ciudad que en el templo había alrededor de unas 1,000 prostitutas. La gente que vivía ahí en Corinto era una gente usurera, una gente que se aprovechaba de los demás, que de los náufragos, de la gente que naufragaba en los lugares cercanos y llegaban a refugiarse ahí, ellos se aprovechaban de ellos dándoles más caros el alojamiento, dándole más caro la comida. Cuando encontraban las cosas que habían naufragado, ellos las vendían, se aprovechaban. Era un lugar donde era si tú tomaras una foto de esto que te estoy diciendo en tu mente de lo que era Corinto, tú hubieras dicho, qué difícil trabajo para Pablo ir a establecer una iglesia ahí. Qué difícil, fue una decisión difícil, porque no era gente fácil, era gente que estaba acostumbrada a ser perverso, a ser malo, pero no se dio por vencido y llegó a Corinto y estableció la iglesia de Corinto, y los de Corintio se convirtieron al Señor. Pero ¿sabes qué pasa? Así como nosotros, el Señor nos encontró en una condición como la de Corinto. Fuimos alcanzados, fuimos salvados, Jesús nació en nuestro corazón, pero muchas veces nosotros nos desviamos y en nuestras actitudes, en nuestras respuestas, al ser reprensibles, al no ser justos, al no ser santos, al no ser sin culpa o sin mancha, nosotros nos desviamos. Y fue lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Vamos a leer 1 Corintios 1, 4 al 9. Después de que da el saludo Pablo a los corintios, comienza diciendo en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Después de que Corinto se desvía y le escribe Pablo esta carta, Dios a través de las palabras del Pablo les llama a ser irreprensibles, les llama a volverse, les llama a dejar esa herencia de maldad que tenían previo al establecimiento de la iglesia. El Señor nos llama a dejar esa herencia de maldad que de repente nos quiere jalar de nuevo al mundo, porque el Señor nos sacó de algún lugar. Cada uno de nosotros tiene una historia previa. En nuestra línea de vida hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y el enemigo va a querer poner delante de nosotros situaciones que nos lleven a actuar a como éramos antes de Cristo. Y si nosotros no estamos firmes, si nosotros no buscamos el cada día ser irreprensibles, tenemos el peligro de volvernos a nuestra antigua herencia de maldad, porque nosotros somos carne. Y aunque vivimos en este mundo y la palabra del Señor dice que no somos de este mundo, tenemos constante lucha con nuestra carne. Nuestra forma de reaccionar muchas veces ante las situaciones que nos ponen al límite, nuestra carne va a querer reaccionar, nuestra carne va a querer contestar. Pero lo que nosotros nos debemos preguntar cada vez que esto pasa es, ¿qué haría Jesús ante esa situación? Si Jesús ya nació en mi corazón, si Jesús vive en mi corazón, si Jesús me revela su corazón, ¿qué haría Jesús ante esta situación? Y este es el llamado que le hace Pablo a los corintios. Recuerda que Cristo vive en ti, recuerda que Cristo te fue revelado, recuerda que Cristo nació en tu corazón, porque les dice aquí claramente, todas las cosas,
en todas las cosas fuiste enriquecido, en toda palabra, en toda ciencia. Ellos recibieron la palabra del Señor. Ellos recibieron el conocimiento del Señor. Pero ahorita vamos a ver un poquito acerca de que no es suficiente el conocimiento, sino que es necesaria la correcta aplicación de ese conocimiento para que nosotros sepamos reaccionar y nosotros seamos, vuelvo a repetir, irreprensibles. Y que la respuesta, y voy a estarte insistiendo en esto, la respuesta a la pregunta, ¿qué haría Jesús? Para ti siempre sea ser irreprensible, y entonces actuemos así como Él actuaría. Ahora, ante esta situación de no sentirnos santos, en 1 de Pedro 1:15, cuando comenzábamos, yo te preguntaba acerca de tu llamado y te decía que un llamado para todos es un llamado a ser santos. Dios y Jesús, su Hijo, como una misma persona, tienen la misma esencia. Jesús refleja la esencia de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, salvos por Jesús, nosotros debemos reflejar entonces la esencia de Jesús, y por ende estamos reflejando la esencia del Padre. ¿Estás de acuerdo? Bien, 1 de Pedro 1:15 dice, voy a leerte del 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor nos llama a reflejar una cualidad de Él mismo. No es una cualidad que Él no tenga. Él no nos está pidiendo algo que Él no conozca, que no sepa que tiene, que no sepa que no le dio a Cristo porque se la dio, y que no sepa que Cristo nos da a nosotros la oportunidad y las fuerzas y todo lo que se necesita para que nosotros podamos acercarnos a la santidad. Nunca vamos a poder ser santos como Dios, así en plena extensión de la santidad. Pero el Señor nos llama a reflejar esto. Con cada vez que nosotros tenemos situaciones delante de nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, en nuestra escuela, con nuestros compañeros, en la calle cuando vamos conduciendo y se te atraviesa un bendecido por el Señor, ¿no? ¿Y cómo quieres reaccionar muchas veces? ¿Y cómo muchas veces reaccionamos erróneamente? Creo que esto se trata de detenerse y pensar, porque nuestra carne va a ser la primera que quiere reaccionar. Pero se trata de entrenarnos como un músculo. Ahora tú te dices, bueno, es que ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo llegar a ser irreprensible? ¿Cómo puedo yo acercarme cada día a ser santo como Dios es santo? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo puedo reflejar esa santidad con las personas con quienes convivo? Yo creo que para empezar el Señor nos invita a hacerlo desde que estamos nosotros solos, desde que no hay nadie con nosotros. ¿Qué estás viendo en tu celular? ¿A qué le estás invirtiendo tiempo de lectura? Ahí cuando nadie nos ve, ¿cómo son nuestras reacciones en casa? Hace mucho tiempo yo escuchaba un testimonio que a su vez contó de alguien. Y decía que su esposo no quería ir a la iglesia. Y entonces cuando unos pastores los visitaron en su casa, a este señor le dice, bueno, pero es que tu esposa va a la iglesia, tu esposa sirve, tu esposa se esfuerza. ¿Por qué tú no quieres nada con el Señor? Y él les contestaba, si usted viviera con mi esposa y viera cómo se comporta aquí en la casa, usted entendería por qué no quiero nada con el Señor. Qué fuerte es esto, porque entonces nosotros debemos ser irreprensibles en todo tiempo. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando no hay nadie, cuando estamos solitos, que no lo estamos solos. Ahí es donde nosotros debemos comenzar a ser irreprensibles. El que nosotros podamos generar nuestro
nuestro carácter irreprensible, reflejando el mismo carácter del Señor, eso me va a llevar a la santidad. Eso nos va a ayudar a acercarnos a la santidad. Y entonces, aquí conforme dice la palabra, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también nosotros irreprensibles en toda nuestra manera de vivir. Ser nosotros sin mancha, sin culpa, intachables, virtuosos, justos en toda nuestra manera de vivir. Porque si nosotros solamente lo somos en la temporada de Navidad, cuando recordamos que Cristo vino al mundo, cuando estamos con la familia, porque son tiempos de reconciliación, porque son tiempos de compartir amor, porque son tiempos de ser comprensivo, porque son tiempos de ser tolerantes, no vale. Así como nosotros podemos recordar la Navidad el 1 de enero, el 6 de diciembre, el 5 de febrero, el 4 de julio, cualquier otro día, como lo mencionaba el pastor, que a él le decían, y mi esposo también tiene eso, que dice feliz Navidad. E incluso antes de que empiece diciembre, siempre que habla con sus clientes, yo lo he escuchado que le dicen antes que nada feliz Navidad, ¿no? Entonces, nosotros debemos recordar también el ser irreprensibles cada día de nuestra vida. Muchas veces las personas retoman su camino en el Señor y esto te lo estoy hablando a ti que estás aquí, que tienes conocimiento del Señor como yo lo tengo, pero también es para quien no lo tiene. Pero específicamente creo que el Señor nos está hablando a quienes ya tenemos conocimiento del Señor, a quienes como a Corintio se le predicó del Señor, cambió su vida para que nosotros no volvamos a nuestras antiguas maneras de vivir. Hay 3 herramientas, vamos a decirlo así, fundamentales o que nos van a ayudar a que nosotros podamos ejercitar nuestra santidad, que podamos buscar intimidad con el Señor y encontrar la santidad ahí, que podamos, cuando alguien se exprese de nosotros, pueda decir, esa persona es irreprensible. Que en el trabajo, cuando alguien hable de nosotros, pueda decir, puedes confiar en Juanito porque él es irreprensible. Sus actitudes, sus respuestas, su forma de trabajo son intachables. Oh, es que quiero, yo no conozco a muchos, pero es que quiero un agente inmobiliario. No, pues yo voy a buscar de una mujer que yo conozco, te voy a recomendar que es irreprensible. Una persona que es derecha en sus tratos. ¿Por qué? No por su persona. La gente lo va a ver así porque eres tú y tú eres quien lo está haciendo, quien está reflejando ese carácter. Pero tú vas a saber que no eres tú, que es el Espíritu Santo que te está ayudando a ser irreprensible. Y entonces, ¿qué haría Jesús ante una situación así? Tu respuesta no sería carnal. Y ¿cómo puedo yo entonces, te decía, ayudarle a mi carne a morir, a dejar que Cristo viva en mí? Su palabra dice que es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo me haga pequeño, que Él sea más grande en mí, que lo que yo refleje sea Cristo y no sea yo. Bien, lo primero es que la sabiduría me ayuda a ser irreprensible. La sabiduría me va a ayudar a ser irreprensible. ¿Pero cómo? Acompáñame, por favor, a Proverbios 1. El versículo 7. Dice la palabra del Señor que toda la escritura está diseñada y nos fue entregada para enseñar, para redarguir, para ayudarnos. Pablo se lo escribía a Timoteo y es lo que el Señor nos dice. En el libro más importante que existe, que no es un libro cualquiera, sino que es la Biblia, está plasmada toda la sabiduría de Dios, toda la palabra, no solamente en conocimiento, sino cual sea la correcta aplicación está aquí. Y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si yo me pregunto, ay, Señor, ¿cómo puedo yo acercarme a esa santidad? ¿Cómo puedo yo generar en mí el carácter irreprensible de Jesús para que cuando yo esté en alguna situación yo pueda reaccionar como lo haría Jesús? Bien sencillo, lo primero que tienes que hacer es temer a Jehová. Es temer a Dios, es respetar a Dios. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, empezamos a conocer el corazón de Dios, lo que hay en Él para nosotros. Y eso nos lleva a generar, o nos tendría, en teoría, que llevar a generar hacia Él un respeto, un temor. Si Jesucristo es Dios, que así lo es, y dice la palabra que Él es el verbo, que Él es la palabra, quiere decir que Él es esto. Jesús es esto. Es la Biblia. Jesús es la palabra. Jesús es cada letra impresa aquí en cualquiera de los idiomas o en cualquiera de los dialectos en que ha sido traducida. Y lo principal entonces para que yo pueda comenzar a transformar mi vida o a dejarme transformar y regresar a lo que Dios quiere hacer de mí, entonces es buscar la sabiduría. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, todo lo sabe, está conmigo todo el tiempo. Cuando nosotros somos sabios entendemos eso. Cuando nosotros somos sabios recordamos, no lo busquen, Salmo 139 del 7 al 8 me dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El sabio entiende que Dios está con él todo el tiempo, que Dios lo ve todo el tiempo. Sabiduría, te decía, más que conocimiento. Todos tenemos conocimiento, todos tenemos un coeficiente intelectual, algunos más alto que otros. Algunos hombres a lo largo de la historia han tenido coeficientes intelectuales inigualables, gente súper inteligente que ha creado teorías cuantitativas, matemáticas, físicas, químicas. Pero cuando hablamos de la correcta aplicación del conocimiento va más allá. Hay mucha gente que se sabe la Biblia de la A a la Z, del Génesis y del Apocalipsis. Pero poca gente aplica lo que dice la Biblia. La gente sabia es la que aplica lo que dice la Biblia. A veces te vas a encontrar gente que empieza a caminar en el Señor y ni siquiera se acuerda cuál es el versículo, pero aplica el versículo. Esa es una gente sabia, es una gente prudente, es una gente que se toma de la palabra, es una persona que se está tomando de la palabra, y al tomarte de la palabra y al ponerla por obra y al ponerla en práctica, estás siendo sabio. Y cada vez que lees la palabra y tú vas y la aplicas, esto es como en la escuela vas a aprender y luego tienes que ir a aplicar. Dice Catita, en la escuela me enseñan a inyectar, yo voy a practicar primero con una naranja, ¿no? Sí, ¿ves? Con una naranja. Y luego con una persona y me equivoqué y es practicar, es ponerla por obra. Pero si nosotros solamente lo leemos, si no lo ponemos por obra, podemos alejarnos en vez de acercarnos para ser irreprensibles. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo el Señor a Josué. Nunca se apartará, sino que de día y que de noche vas a meditar en él, y cuando andes en el camino. Y entonces termina este versículo de Juan 1:8 diciéndole, y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros tenemos al hilo la palabra del Señor, cuando dice todo nos saldrá bien, entonces ante una situación donde tú tengas que reaccionar, porque tengas que contestarle a una persona que te está levantando falso, si tú te quieras defender, la palabra del Señor te ayudará a reaccionar como lo haría Jesús, de una manera irreprensible.
no con violencia, no gritando, no queriéndote defender tú y a lo mejor queriéndote ir hacia los golpes porque te está faltando el respeto. Nuestra carne va a querer hacer eso, pero ¿qué haría Jesús ante esa situación? Meditemos en la palabra del Señor de día y de noche y traerá sabiduría a nosotros. Otro de los puntos que nos puede ayudar, otra de las herramientas, es andar en luz. Cuando nosotros andamos en luz, quiere decir que nosotros andamos con Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan que Él es la luz. Dice que la luz en las tinieblas resplandece. Entonces está hablando de Jesús. Y cuando se refiere a la luz en la palabra, todo el tiempo se está refiriendo a Jesús. Cuando nosotros andamos en luz, es menos probable que nuestras reacciones sean carnales. Yo meditaba en esto que te quiero compartir. A veces nos encontramos gente que dice que no cree en Dios. ¿Tú conoces a alguien así? Y yo decía, ¿realmente no creen en Dios o no quieren creer en Dios? Porque cuando nosotros aceptamos que Dios existe, aceptamos lo que te decía hace un rato, sus características, que es omnisciente y que es omnipresente. Cuando nosotros creemos en Dios, aceptamos que Dios está con nosotros en todo tiempo, que Él nos ve en todo tiempo. Y cuando nosotros decidimos, o la gente que decide no creer en Dios, no se debe preocupar porque haya un Dios junto a Él. No se debe preocupar porque sus reacciones sean sabias de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros andamos en luz, cuando nosotros venimos a la luz, nuestras obras son expuestas, dice la palabra. Juan 3, 19 al 21 nos habla acerca de esta condición de las personas. Si Juan 1, ahorita vamos a buscar Juan 3, 19 al 21, pero Juan 1 nos menciona acerca de que la luz vino al mundo, de que Jesús es la luz y de que la luz en las tinieblas resplandece. Y Juan 3, 19 al 21 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesús vino, nació, creció y toda su vida se encargó de reflejar esa luz, de dar esa luz, de ser esa luz. Donde Él caminaba y donde Él andaba, sus acciones reflejaban que Él era luz, que Él es luz. Nosotros los que andamos con Él, debemos ser y reflejar esa luz. Al final te voy a compartir un versículo con el que el Señor quiere que nos quedemos este día. Que nosotros reflejemos esa luz, que nosotros en nuestras acciones y nuestras reacciones de continuo, nosotros reflejemos esa luz. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Sino en una oración y en una comunión íntima con el Señor. Porque en esta oración y en esta comunión nosotros vamos a poder encontrar al Espíritu Santo despertando su fruto en nosotros. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros el carácter de Cristo, una de las características de su fruto es el dominio propio. El dominio propio es esa herramienta indispensable que solamente la vamos a poder encontrar en la oración y en la comunión continua. El Señor nos dice velar y orar. Quiere decir orar continuamente, estar alerta continuamente. No nos podemos permitir pensar que caigo en el pecado, que voy caminando y de repente, ¡ay, caí en el pecado! No, es una situación de continua, como una gotita está ahí queriéndonos hacer caer. El enemigo, cuando se presentó delante de Dios y le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job, que es perfecto, que es irreprensible? Antes le pregunta, ¿de dónde vienes? Y le dice, de rondar la tierra. No, hombre, que la tierra, andaba rondando a Job, que era el irreprensible, andaba dándole vueltas, buscándole alguna situación en la cual hacerlo caer, y no la encontró. No la encontró. Que el enemigo nos va a estar rondando continuamente y queriéndonos hacer caer, sí. Es nuestra decisión si le dejamos una puertita abierta. Pero cuando nosotros somos irreprensibles, cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo,
Eso no debe ser posible. Cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, vamos a terminar con Filipenses 2:13. Acompáñame ahí, porque cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, esto debe pasar. Perdón, 2:15. Dice la palabra del Señor, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos ha llamado a resplandecer, el Señor nos ha llamado a ser, dice la PDT, a ser como estrellas en el firmamento. Las estrellas no tienen luz propia, las estrellas reflejan la luz del sol. Tú no tienes luz por ti mismo, yo no tengo luz por mí misma. Lo que reflejamos es la luz de Cristo, es la luz de Dios. Y eso es lo que el Señor nos invita este día, ser irreprensibles. Que la pregunta de que ¿qué haría Jesús? La respuesta siempre sea para ti, ser irreprensible. Si yo soy irreprensible, yo tengo que ser un luminar delante del mundo. Yo tengo que ser como una estrella en el firmamento, en medio de la oscuridad de este tiempo, donde Cristo vino a traer la luz. Tú eres esa luz, tú eres ese medio a través del cual se refleja su luz. Y la Navidad que vamos a celebrar este próximo fin de semana sea para reiterar aún más, yo soy luminar de este mundo. Cristo nació en mi corazón y yo tengo que reflejar esa luz. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia de este día que nos recuerda que tenemos nueva oportunidad para volvernos a ti. Que lo que ayer, Señor, fue, ya pasó y tú tienes una oportunidad de que nosotros este día podamos reflejar tu carácter, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que tu palabra se cumpla en nosotros, que es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos, que es necesario que nosotros seamos santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a ser como estrellas en el firmamento en medio de esta noche oscura, en medio de esta vida, de esta continua y constante persecución del enemigo para hacernos caer, y que cada situación que se nos presente en nuestra vida nosotros podamos decir que somos irreprensibles, no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que tú, Jesús, haces en nosotros, por lo que tú cada día quieres hacer. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque separados de ti no hay nada que podamos hacer. Extiende tu mano y alcánzanos y apriétanos contra tu pecho y despierta en nosotros, Espíritu Santo, el anhelo de ser irreprensibles, el anhelo de ser como Jesús, porque Jesús, tú nos amas como somos, pero deseas que nos parezcamos cada día más a ti hasta llegar a la estatura tuya, que eres el varón perfecto. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tu palabra quede sellada en nuestros corazones, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de esta. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Yo creo que este año 2022 Dios nos está llevando a consagrarnos más, apartarnos para Dios. Esta palabra de santidad es: vamos a consagrarnos a Dios, apartarnos, confiando en su redención, confiando en lo que Él ha hecho, y Dios quiere con esta palabra que nosotros tomemos responsabilidad de nuestros actos, de nuestras acciones, que como dice aquí, ¿verdad?, nosotros estemos preparados para el día de su venida, para que cuando el Señor regrese estemos plenamente, ¿verdad?, ahí preparados para irnos con Él. Ponte de pie. Yo creo que hoy te pongas de pie y hoy reflexionemos sobre esta palabra que hemos recibido. A veces no nos gusta oír palabra
cuando nos dicen obedece, sé irreprensible, santifícate, es tiempo de renunciar al pecado, es tiempo de checar tu corazón, es tiempo de ver y que entiendas qué es lo que está ahí mal en tu corazón. Date cuenta qué es lo que tienes que renunciar, date cuenta de tus actitudes, de tu carácter. Es tiempo de nosotros ver y reconocer de qué es lo que yo tengo que muchas veces arrepentirme y buscar esa gracia todos los días, porque ahí está la gracia, ahí está la redención, ahí está la sangre de Cristo que te justifica y que te lava, y Él solamente busca ese corazón arrepentido, ese corazón que reconoce que necesita de Dios y que sabe que separado de Él nada podemos hacer. Muchas veces ¿cómo voy a obtener esa santidad? Bueno, ya nos está diciendo ahorita Sofi, ¿verdad? Nos dijo varios tips, leyendo la palabra, temiendo al Señor, pero es bien importante que nosotros confiemos en la obra redentora de Cristo, que tú confíes en la sangre de Cristo que hoy pagó un precio por ti. Él tienes acceso directo a su presencia. Como estés y como te encuentres hoy, Dios quiere que tú te acerques a Él y que tú descanses en Él. Muchas veces sí estamos haciendo lo que no debemos de hacer, estamos hablando lo que no debemos de hablar, no estamos brillando, pero este 2022 Dios quiere que tú brilles, Dios quiere que nosotros confiemos, que nosotros les sirvamos, que verdaderamente nosotros estemos caminando como nos decía Sofi, brillando y confiando en Dios, confiando en su obra redentora. Hoy levanta tus manos ahí, si tú te sientes cómodo, si no ahí en tu lugar, solamente medita en esto y dale gracias a Dios, porque Dios te ha llamado a caminar en santidad, Dios te ha llamado a caminar en pureza. Dios quiere transformar tu corazón, Dios quiere arrancar todo aquello que tú no has podido lograr en tus fuerzas, todo aquello que a lo mejor tú dices yo no soy irreprensible o no puedo o no sé cómo hacerle. Eres tú, Señor, es tu gracia, es tu favor, es tu palabra. Por eso estoy aquí, porque te necesito, porque necesito conocer tu palabra, necesito beber de tu palabra, necesito más de ti, menos de mí. Jesús, hoy ven a mi corazón, yo te necesito, porque sin ti nada puedo hacer. Hoy quiero consagrarme para ti. Ciertamente tú vienes, hay muchas cosas sucediendo en el mundo que nos están marcando los tiempos de Dios. Señor, no sabemos el día, no sabemos cuándo, pero queremos estar preparados para el día en que tú nos llames a tu presencia. Y hoy renunciamos hoy a todo aquello que muchas veces no hemos podido dejar de hacer, o no hemos muchas veces, no nos hemos atrevido a decir: Señor, arranca de mi vida este pecado, esta falla, este error, arranca de mi vida esto. Quiero hacer las cosas bien, quiero cuidar mi cuerpo, quiero cuidar mi vida, quiero caminar en pureza, en santidad. Hoy, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero más de ti, Jesús, y menos de mí. Quiero vivir lo que hizo Jesús. What would Jesus do? Caminar y seguir las pisadas de Cristo. En esta mañana el Espíritu Santo está redarguyéndote. Él es el único que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único que puede traer a tu corazón hoy y decirte: esto es a lo que yo quiero que tú renuncies. El Espíritu Santo es el único que está aquí para hablar a tu corazón y decir: ya no más, renuncia a esto. Es tiempo de soltar, es tiempo de entregarte a Cristo, es tiempo de vivir ahí confiado y de temer a Dios y saber que Él ha hecho una obra completa en tu vida. Lo que Él empezó, Él lo quiere terminar. No te desvíes. Hoy ama la luz, ama su palabra, honra su palabra, busca su palabra y su presencia está ahí. Dios te estará ayudando en momentos de crisis, en momentos difíciles, en las tentaciones tú huirás, porque escrito está que este es el hombre que obtiene la corona de la vida. Hoy es el tiempo de decirle no más a todo aquello que muchas veces quiere
alejarte de Cristo, es tiempo de anhelar la santidad, de amar la santidad, de sabernos que hoy Dios te dice: tú eres santo porque la sangre de Cristo te ha santificado, te ha purificado, pero dice: sed santos, pues yo soy santo. Dios quiere que vayamos a una pureza. Dios quiere hoy que tú vivas esa santidad. No hay barrera hoy que pueda, no hay nada aquí que pueda como evitar que el amor de Dios restaure tu corazón, que la gracia de Dios restaure tu vida. Yo no sé hoy cómo tú te encontrabas, familia, probablemente cansado, desgastado, probablemente había áreas ocultas en tu corazón y no hay nada con lo cual nosotros podamos lograr una santidad más que reconociendo el sacrificio de la cruz, amando su palabra, amando su presencia y siguiendo sus pisadas. No hay nada que yo haga, ni mi educación, ni logros, ni el dinero, ni la religiosidad, nada en este mundo puede hacer que yo alcance el perdón y la salvación, más que confiar hoy en Jesús, mi Salvador. Jesús, sálvame, dile: Jesús, sáname, Jesús, sálvame, sáname. Reconozco que tú eres el Rey y tú eres el libertador de mi vida, y que tú me llevas a vivir de esa manera irreprensible, en santidad, que haya un buen testimonio, porque aún esto es lo que ha vencido al acusador: la sangre del Cordero, el testimonio, y que aprendemos a morir cada día a nuestro yo, a lo que nuestra carne quiere. Así que hoy no tengo nada en qué gloriarme, sino solamente sé que es por tu sangre, que es por tu gracia que puedo estar delante de ti en esa santidad, en esa pureza. Y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hoy hay paz en tu corazón, somos justificados por la sangre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios te bendice, y dale un fuerte aplauso al Rey. Dios es bueno. Esta palabra estuvo poderosa porque Dios está hablando de esto. Familia, no dejes de vivir el Evangelio. Amén, amén. Y nos vemos el próximo domingo. No te pierdas el próximo domingo. Es la ungida de las agendas. Vamos a ungir las agendas. Entonces trae tus agendas. Vamos a orar por nuestro primer año. Vamos a dedicar el año al Señor. Así que no te pierdas el próximo domingo. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Que pasen unas lindas fiestas, noches, y que Jesús sea el motivo de tu Navidad. Dios les bendice. Amén. Gracias por conectarte.